soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Ciudades limítrofes de los estados de Nuevo León y Texas inician un programa piloto de vacunación transfronteriza contra el COVID para inmunizar a 1,500 trabajadores, reactivar la economía y abrir la frontera entre Estados Unidos y México. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor y ayudar. El Papa Francisco califica de acto de amor vacunarse contra el COVID en un mensaje dirigido a todos, especialmente a las comunidades de América Latina, para que nadie deje de inmunizarse. Reforma del sistema de asilo. El gobierno de Joe Biden quiere poner en marcha un plan para duplicar el personal de migración y hacer más rápido el procesamiento de migrantes en la frontera sur. Esta es la primera vez que yo concedo una entrevista. Es Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, fundador del primer cártel de la droga en México. Habla por primera vez en los 32 años que lleva encarcelado y lo hace en exclusiva con Telemundo. Hoy tenemos muchísima información y también una exclusiva única con uno de los capos históricos del crimen organizado en México. Miguel Ángel Félix Gallardo lleva 32 años encarcelado y nunca había concedido una entrevista a ningún medio, pero Telemundo ha conseguido romper su silencio y ha hablado con nosotros de su situación actual y de muchos otros temas. Pero, ¿quién es Miguel Ángel Félix Gallardo? Está con nosotros Nacho Lozano para responder esa pregunta precisamente y también las repercusiones que ha tenido esta entrevista en México y Estados Unidos. Cuéntanos. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? Efectivamente, esta entrevista de Isa Osorio es muy interesante. Vamos al fondo del personaje del jefe de jefes. Miguel Ángel Félix Gallardo nació en 1946. Él nació en Culiacán, Sinaloa, pero fue el fundador del cártel de Guadalajara, en Jalisco, el más poderoso de los años 70 y 80, ya no solo en ese estado, sino en el país. Con influencia no solo en los cárteles, sino también en la política y en la policía mexicana. Ahora, ¿cómo se hizo famoso el jefe de jefes? Bueno, era un policía corrupto que luego se convirtió en el primer narco mexicano en exportar cocaína a gran escala a los Estados Unidos de América. Llegó a tener bajo su mando a Joaquín El Chapo Guzmán, a Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, y a los hermanos Arellano Félix. Él fue detenido en 1989 y juzgado, sentenciado por homicidios, delitos contra la salud y también por cohecho. Pese a ser detenido, el narcotráfico en México no terminó. Lejos de finalizar, se fortalecieron los cárteles porque sus colaboradores se repartieron el territorio mexicano, encabezando diferentes organizaciones criminales como la de los Arellano en Tijuana o el Chapo Guzmán en Culiacán, en Sinaloa, junto al Azul, que formaron precisamente el cártel que lleva el mismo nombre del estado. El derrumbe de su imperio ocurre con su sentencia tras el asesinato de Enrique Kiki Camarena, un agente de la DEA infiltrado en las redes del crimen organizado. Sí, los destinos de ambos se cruzaron. Ambos eran oficiales, eran policías. Félix, un corrupto vendido después a desgracia, y Camarena, un policía que se volvió héroe, cuyo asesinato hasta el día de hoy, Nicole, deja muchas preguntas por hacer. Que vuelve a ser noticia además porque se ha reactivado su caso aquí en Estados Unidos. Pero sabemos, Nacho, que esta entrevista con Miguel Ángel Félix Gallardo ha sido posible gracias a la perseverancia y también el trabajo de nuestra compañera Isa Osorio, a la que saludamos en este momento. Buenas tardes, Isa. Hola, Nicole, muy buenas tardes, Nacho. Así es, Isa. Pues 32 años es el tiempo que ha pasado Miguel Félix Gallardo en la prisión, pero de este tiempo, déjenme decirles que 28 años estuvo sin que se le dictara sentencia. Se le considera el reo que más tiempo ha permanecido en prisión sin sentencia, el juicio más largo de la historia. Fue hasta 2017 cuando un tribunal en Jalisco lo sentenció por el asesinato del agente de la DEA, Enrique El Kiki Camarena. Pero ¿qué les parece si vemos parte de lo que él nos dijo? Esta es la primera vez que yo concedo una entrevista. Usted me está preguntando que por qué le concedo la entrevista. Por su lucha, por su afán de lucha. Mi salud es pésima. Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno.
puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos. Fui cercenado del estómago. Me quitaron 8 hernias. Me privaron de la vista. Me privaron de los oídos. Y, como ve, no puedo caminar. Ahora, Isa, sabemos que te costó mucho conseguir la entrevista, un trabajo espléndido. Lograste un retrato a través de esta charla con uno de los hombres que era duro, el jefe de jefes, decíamos, líder de un cártel importantísimo, pero que ahora te encuentras en la cárcel como si estuvieras hablando con un muerto en vida. Cuéntanos de ese retrato y esa impresión que te causó la charla, Isa. Definitivamente verlo tan enfermo causa una impresión muy fuerte, sobre todo hablando del personaje que era. Ya hacías tú una radiografía muy exacta, ¿no? Durante los años 70, 80, uno de los personajes más importantes, de los líderes, ¿no?, en narcotráfico en este país. Incluso personajes que hoy suenan como el Chapo Guzmán, los Arellano Félix, pues trabajaron para él. Y hoy está completamente devastado, está muy enfermo. Tantos años en prisión pues han originado que esta sea su condición. Isa, ¿y él qué te dice? ¿Cómo ve la violencia por el crimen organizado en el país que vive hoy día México? Definitivamente en esta entrevista habla de la violencia que hay en el país derivada pues del crimen organizado. También habla de su relación con otros narcotraficantes como Rafael Caro Quintero o Ernesto Fonseca Carrillo, pero eso, Nicole, lo vamos a ver completo, la entrevista completa se las vamos a presentar hoy por Noticias Telemundo a las 6:30 de la tarde, así que por favor no se la pierdan. Vamos a estar muy, muy atentos y felicidades una vez más por este gran trabajo, Isa Osorio. Muchas gracias. Y Nacho, a ti muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, con esta Nicole. Información. Gracias a ti. Y bueno, precisamente uno de los que formó parte del grupo de Félix Gallardo, Eduardo Arellano Félix, alias el Doctor, sale de prisión. Él es el fundador junto a su hermano Benjamín del cártel de los Arellano Félix. Está detenido en Estados Unidos cumpliendo una condena de 15 años. Sin embargo, no va a ser deportado a México. Esto según lo confirmó el canciller de ese país, Marcelo Ebrard, que aseguró que Eduardo Arellano ha cambiado su estatus y existe la posibilidad de que sea considerado un testigo protegido de Estados Unidos. Y bueno, en otras noticias, el gobierno de Biden da a conocer hoy una importante reforma del sistema de asilo, incluido un plan para duplicar el personal de inmigración. La intención es hacer más rápido el procesamiento en la frontera entre Estados Unidos y México, donde, como bien sabemos, los arrestos de inmigrantes han disparado este año. Cristina Londoño, tú nos tienes la información. Adelante, buenas tardes. Así es, Nicole, muy buenas tardes. Bueno, la respuesta de la administración Biden a la cifra de arrestos más grande que se haya visto en los últimos 20 años en la frontera. De ahí que la propuesta que tengo aquí en mis manos supone, según expertos, la revisión más extensa del proceso de asilo que se ha visto recientemente. Bajo el plan contratarían a 1,000 funcionarios de asilo y 1,000 asistentes, que se suman a 800 que ya están en la nómina en la frontera. Estos funcionarios harían labores que ahora hacen jueces de inmigración. Como sabemos, las cortes de inmigración están abrumadas en casos y algunos toman hasta 5 o 6 años en resolverse. En el comunicado, Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, explica que los cambios harán que los individuos que califican recibirán alivio más rápido y los que no califican serán removidos también más rápidamente. Como es sabido, el estancamiento o la demora en las cortes migratorias funciona muchas veces a favor de los inmigrantes porque les compra tiempo de buscar asesoría, de recopilar evidencia y muchas veces de encontrar maneras alternas de quedarse aquí en Estados Unidos. Expertos pro inmigrante me dicen que estas leyes podrían ser más duras contra los más necesitados que huyen sin tener pruebas consigo. Después de un proceso de comentarios, estas reglas entrarían en vigor a principios del año entrante. Nicole. Cristina Londoño, muchísimas gracias por actualizarnos. Y bueno, en las ciudades cercanas a los estados de Nuevo León y Texas se inicia un plan piloto de vacunación transfronteriza contra el COVID para vacunar a 1,500 trabajadores, lo que ayudaría no solamente a reactivar la economía, también a abrir la frontera entre México y Estados Unidos. Edgar Muñoz, buenas tardes. Adelante. Así es, hola, ¿qué tal? En esta caravana de autobuses vienen trabajadores de maquiladoras de México
desde Nuevo León, desde Monterrey, para vacunarse en Laredo, Texas. En total, el día de hoy son 40 autobuses que vienen para vacunarse contra el coronavirus y van a llegar justamente a Laredo, donde el gobierno de Estados Unidos, concretamente el gobierno de Texas, va a apoyarlos con las vacunas. Eso se trata de un programa piloto de vacunación transfronteriza. Lo que se pretende es que la próxima semana, el 23 de agosto, prácticamente por día, trabajadores crucen Estados Unidos, concretamente a Laredo, para vacunarse. Lo que pretenden las autoridades es que se vacune la mayor cantidad de personas, de trabajadores en esta zona. ¿Y cómo va a proceder esto? Es muy sencillo. En estos autobuses vienen los trabajadores. Justamente al cruzar la frontera, la garita que están viendo en este momento, se sube personal de enfermería del lado de Estados Unidos y los inyectan. La vacuna que se está utilizando es la Johnson & Johnson. Platicamos con algunos trabajadores que desde Monterrey se subieron a estos autobuses y van a explicar por qué es la razón de estar aquí. Pues por lo pronto no hay, muchas vacunas para este estado, pero pues si se está dando la oportunidad de poder ir a otro lugar, pues creo que hay que aprovecharla. Y más para nosotros los jóvenes que pues todavía no nos toca nuestro turno para la vacuna. El objetivo sin duda de esta caravana es que estos programas de vacunaciones se intensifiquen. Lo que se pretende es tener de ambos lados de la frontera personas vacunadas. No va a abrir la frontera, no se va a dar esta reapertura hasta que la mayoría de las personas estén vacunadas. Ahora las hospitalizaciones van en incremento y se espera que con este tipo de operativos, con este tipo de ayudas del gobierno de Estados Unidos a México, se logre por fin abrir la frontera, que ha sido estrangulada prácticamente por estas medidas de la pandemia. Regreso con ustedes. Y las vacunas van a ser sin duda algo necesario. Edgar, muchísimas gracias. Y hablando de la inmunización, aún hay muchas personas en el país que se oponen a la vacunación y a llevar mascarilla para protegerse. Una de ellas es el gobernador de Texas, Greg Abbott, que ha dado positivo ahora al COVID. Él mismo ha contado que se hacía la prueba cada día y que ayer martes le salió positiva. Está recibiendo tratamiento con anticuerpos monoclonales a pesar de estar completamente vacunado y no presentar síntomas. Y respecto al COVID, el sumo pontífice, el Papa Francisco, lanzó este mensaje. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Ahí lo escucharon, un acto de amor por parte del Papa Francisco. Este mensaje dirigido a todos, especialmente a las poblaciones de América Latina, para que nadie deje de vacunarse. También agradeció a Dios por el trabajo y el esfuerzo de quienes han hecho posibles las vacunas contra el COVID, que dan la esperanza de acabar con esta pandemia. Pero según el Papa, solo si están disponibles para todos y si trabajamos juntos. Vamos ahora a cambiar de escenario y nos vamos hasta California, donde sigue habiendo un riesgo muy elevado por los incendios como el llamado Dixie Fire, que ya ha quemado 627,000 acres, algo así como 3 veces la superficie de Manhattan, con las llamas amenazando ahora la ciudad de Susanville. Y no es el único, desafortunadamente, porque hay otro que estalló ayer, el Caldor Fire, al este de Sacramento, con 23,000 acres calcinados y fuera de control. Por primera vez en 100 años, el gobierno federal declaró que hay escasez en el sistema de almacenamiento del río Colorado, el principal proveedor de agua para el sur de California. Carmen Márquez tiene más detalles de esta catástrofe medioambiental. El llamado es para que voluntariamente las agencias de agua y los residentes de California reduzcan su uso de agua. Queremos hoy que todo el mundo se dé cuenta en el sur de California que ya no es una advertencia en que realmente la sequía es de verdad, es seria. La propuesta llega luego de que la Agencia Federal para la Recuperación de Aguas declaró la reducción obligatoria del uso de agua en Arizona, Nevada y México por motivos de escasez de agua. El llamado también involucra el apoyo a la propuesta del gobernador Gavin Newsom, que llama a los californianos a reducir su uso de agua en un 15%, lo suficiente para suplir a más de 1.7 millones de familias por año. Es un estado. Si nosotros ahorramos agua acá hoy, el día de mañana va a haber más agua no solamente para nosotros, pero para las personas que están viviendo actualmente. Un ejemplo es lo que ocurre en Pasadena, donde el 60% del agua de la ciudad viene del Distrito Metropolitano de Agua, y ahora la ciudad implementará un plan de reducción de uso de agua, que consiste en la restricción del uso de agua para regar 2 veces por semana desde abril hasta octubre y un día a la semana de noviembre a marzo. Tratamos, ¿no? Siempre es una labor de familia
y no dejar que esté la llave abierta por mucho tiempo. Un jardín es bonito, pero no necesitas en tu vida como una cosa de esencial, entonces yo creo que es bueno que solo rieguen 2 veces a la semana. Pero ahí estamos viendo los efectos del cambio climático. Gracias a Carmen Márquez por este reporte. Entre tanto, la tormenta Grace se convierte en huracán. Se dirige a la península de Yucatán, a las costas del Caribe mexicano, donde se espera que toque tierra mañana como huracán de categoría 1. De momento, no está previsto que los turistas del estado de Quintana Roo vayan a ser evacuados. En Afganistán se sigue a la espera de las acciones que puedan emprender los talibanes y ya surgen protestas por la presencia de estos fundamentalistas islámicos. De momento continúa la llegada de aviones de diferentes países para evacuar a sus nacionales. Rogelio Morataglia, buenas tardes. Aquí estás con nosotros con la información. ¿Cómo están las cosas en este momento? Hola, Nicole. Pues parece que las cosas se están complicando porque tan solo unas horas después de que los talibanes se presentaran como una versión más moderada de lo que fue el gobierno que estuvo en ese país de 1996 al año 2001, pues parece que no es tan moderada la situación, porque por ejemplo en estos checkpoints, en estos puntos de chequeo, están reportando que los talibanes que habían prometido que iban a dejar pasar a toda la gente que quisiera llegar al aeropuerto para salir del país, pues parece que no es así. De hecho, hay unas fotografías dramáticas que tomó el corresponsal de Los Angeles Times, donde se muestra a una señora que había sido golpeada y también latigueada por el talibán cuando intentaba pasar al otro lado. Pero miren también lo que sucedió en Jalalabad, una ciudad que está a 90 millas de Kabul. Hubo disparos y se reportaban por lo menos 2 personas muertas, otros medios hablaban de 4, pero sí también coincidían en que había aproximadamente una docena de heridos y protestaban en realidad los habitantes de Jalalabad porque el talibán, cuando tomó el poder de esta ciudad, quitó la bandera afgana, que es la que vemos ahí, con los colores verde, rojo y negro, y pusieron justamente la del talibán, que es blanca con negro. Entonces, cuando comenzaron a protestar, respondieron de esa manera. Y esto es en Kabul, en la capital del país, en donde decíamos, Nicole, habían prometido que iba a haber un paso libre para las personas que se quisieran ir a otro país, pues no es así. O sea que la realidad es que el talibán se está contradiciendo a sí mismo y no está siendo tan moderado como lo habían prometido. Caos, confusión, miedo. ¿Qué nos puedes decir sobre las mujeres, sus derechos? Que todos estamos muy preocupados por eso. Sí, pues el tema de las mujeres es uno que preocupa muchísimo porque ellos han prometido que van a ser más moderados, que les van a permitir estudiar e incluso seguir trabajando. Todo esto bajo la ley islámica, interpretada por ellos, pues esto quiere decir que podrían volver a las reglas de antes, Nicole, y ya hay reportes que una mujer que no llevaba la burka, o sea que no iba cubierta desde la cabeza hasta los pies, fue golpeada. Tiene que estar completamente tapadas. Rogelio Morataglia, muchísimas gracias por la información. Esperemos que la situación mejore. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.